Gracias, Jesús. Bien. Espero mi deseo y lo que ha puesto Dios en mi corazón a través de hablar de Cristo, que es la ofrenda perfecta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Usted cree que Cristo es perfecto en todo? ¿Me dice amén o no? ¿Sí? Cristo. Pero también quiero que entendamos que no solamente a través de la Santa Cena, ¿ya?, logramos entender, ¿cierto?, lo que Cristo es para nosotros. ¿Ya? Y ya lo va a entender escrituralmente, porque eso es lo más correcto. No es simplemente un pensamiento ni una idea mía. ¿Ya? Quisiera entonces, voy a leer y luego vamos a ir a algunos ejemplos y vamos a terminar con esta misma palabra que estamos leyendo. Pero quiero que usted vea algunas cosas allí importantes. Versículo 23, y leo así. Reina Valera dice: fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. ¿Ya? Había una necesidad importante de santidad, de santificación, de purificación que tenía que darse. ¿Ya? Y había algo que era súper especial y que lograría aquello. ¿Ya? Verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario, ¿ve?, en esas cosas celestiales, en el santuario hecho de mano, figura de lo verdadero, ¿ya?, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Ya? Ahí está la idea de la entrega, ¿ya?, del profereo, que significa la palabra ofrecido, ofrendar, ¿cierto?, o ofrenda. ¿Ya? Está la idea. Sigamos, ¿veis? Verso 25. ¿Ya? Y no para ofrecerse, nuevamente profereo, ¿ya?, y no para ofrecerse. Muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo. ¿Ya? El sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, porque decía muchas veces, por lo menos una vez al año, que era el momento de la fiesta del Yom Kippur, el día del perdón, ¿ya?, donde entonces se entregaba sacrificio, se ofrendaba, ¿ya?, y de alguna manera era como que se ofrecía el sumo sacerdote, porque él también tenía que dar ofrenda por sí mismo, ¿ya? Lugar santísimo cada año, con sangre ajena, ¿ya? Este no es así. Verso 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, dice, ahora, tiempo presente, en la lectura, ¿cierto?, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, para siempre, por el sacrificio, profereo, dar, ofrendar, sacrificio, ¿ya?, ¿cierto?, de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera, entonces, ¿cierto?, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Ya? Así que, ¿ya?, note bien aquí, así también Cristo fue profereo, fue ofrendado, fue ofrecido. ¿Cuántos dicen amén? Una sola vez y para siempre, para llevar los pecados de todos nosotros, tendríamos que decir, de muchos, ¿ya? Y aparecerá por segunda vez, parucía, sin relación con el pecado, para salvar a los que esperan, ¿cierto?, esa maravillosa acción. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está en pleno, hermanos amados, lo que es la ofrenda, la que usted acaba de hacer hace un momento atrás y la que no entendemos. No, pues no la entendemos, ¿ya? Por eso a veces ni la preparamos, que es un principio básico de la ofrenda. Ni venimos preparados ni nada. Lo hacemos a veces un poquito descuidado, ¿ya? Pero quisiera hablar de esto entendiendo que la máxima ofrenda, ¿cierto?, la dio Dios. Y es para todos nosotros. ¿Me dice amén? Señor, dame gracia para esta palabra
y permite, Señor, que podamos hablar en verdad y de la verdad, que es tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Ya? Quiero que usted conmigo llevemos a entender 3 cosas importantes en esta hora. Y para eso vamos a ir donde se genera y donde el Señor enseña y por qué enseña la ofrenda. ¿Ya? ¿Cierto? Usted leyó, ya vio conmigo y eso es maravilloso. Abra su Biblia en Génesis donde aparece la primera ofrenda. ¿Ya? Y es un hombre que la hace. Y ese hombre perdió la vida por ofrendar. Wow. ¿Quién está dispuesto a ofrendar así? ¿Ya? Él sí que lo dio todo. También, ¿no? Y este es Abel, capítulo 4 del libro de Génesis, por favor. ¿Ya? Porque aquí tiene todo un sentido de Cristo. Que la ofrenda que agrada a Dios es cuando tú ves a Cristo. Es cuando tú estás viendo al Señor de lo que tú estás haciendo. Tú no puedes simplemente, por eso Pablo dice, no des por necesidad. Pero nos hemos acostumbrado tanto al dar por necesidad que damos cuando la iglesia necesita y cuando no necesita, la guardamos. ¿Me dice alguien amén? Gracias, por eso amén. No sé cómo va a estar el almuerzo hoy día, un poco recargado, pero va a estar bueno de todas maneras. Por esto. Después que dio a luz este matrimonio, luego de haber salido del jardín, ¿cierto? Del Edén, verso 4 dice, y Abel trajo también, vamos a Caín primero. Y aconteció, versículo 3, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, profeneo. O sea, trajo una ofrenda. ¿Ya? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Ya? ¿Entienden? Pero no miró, verso 5, con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y descayó su semblante, que se puso triste. ¿Ya? Aquí hay varias cosas importantes. Tengo poco tiempo y tengo que hacerlo lo más rápido posible. ¿Ya? La Escritura dice que el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Proverbios capítulo 21, verso 27. Cuando ofrecemos una ofrenda de mala manera, es una abominación a Dios. ¿Cuánto más, cierto, si la ofrecemos en un grado de maldad? Ahora, si nos hacemos algunas preguntas, el primero que ofrenda es Caín. ¿Me dice amén? El primero que ofrenda es Caín. Por lo tanto, cierto, Dios le permitió a Caín acercarse de ninguna forma mala, sino que lo entregó. ¿Ya? ¿Cierto? Luego viene Abel y Caín, por ser el mayor, trajo entonces, ¿cierto?, a quien tenía que traerle la ofrenda. Esto era una enseñanza y seguramente aquí el sacerdote del hogar, ¿quién era el sacerdote del hogar aquí? Adán. Adán le enseñó que había que dar a Jehová de lo que él le había dado. Y entonces trajo, ¿cierto? Uno era agricultor y el otro era pastor de ovejas. Trajo entonces, conforme lo que cada uno sentía en el corazón, en lo interno. Porque si usted se da cuenta, y podemos leer todo el capítulo 4, no sale por qué, ¿cierto?, Dios rechaza el sacrificio de Caín. Literal me refiero. No sale. Sale que agradó la ofrenda de Abel. Y lo dice. ¿Ya? Lo dice. La Escritura lo dice. Pero no sabemos por qué Caín no. ¿Ya? Entonces hay conjeturas y hay cosas allí. ¿Ya? Pero creo, hermano, y entendiendo el contexto bíblico, que a Dios no le interesa tanto las cosas. A Él no le interesa cuánto le doy en dinero. A Él le interesa la actitud de cómo lo hago. ¿Cuántos dicen amén? La actitud. ¿Me entiendes? A Él no le interesa si yo hago una labor, ¿cierto? Y si yo quiero trabajar en un área de la iglesia y lo hago. Él lo que le interesa es cómo ofrendo ese tiempo. ¿Cómo doy ese tiempo? Mi actitud, el carácter.
¿Me entiendes? Y eso es lo que el Señor está mirando. Y creo, hermano, sin mayor equívoco, de lo que Dios estaba haciendo aquí era el análisis de la actitud de Caín. Porque luego tenemos una respuesta bastante desenfocada. Hablando con Dios, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Y nos lo dice con palabras muy, es cierto, amorosas. Oh, Señor, no sabía que tenía que ayudar a mi hermano. No, él dice, ¿acaso soy? Es como diciendo, no, tú eres el guarda de Abel. Tú tienes que preocuparte de Abel, ¿por qué me lo dices a mí? Era más o menos eso lo que quería decirle Caín. Entonces, la actitud de Caín era, cierto, mala. Su actitud, cierto, había algo dentro de sí que estaba mal, había maldad. Y el pecado seguramente, concebido luego, después del Edén, ya había hecho mella sobre Caín. Y lo tenía fuertemente arraigado, cierto, en su corazón. Y entonces la actitud de hacer lo que para Dios tenía que hacer correctamente, no lo hizo. No lo hizo. Entonces por eso la ofrenda de Abel le agradó a Dios. Primeramente que nada, por el corazón que este hombre tenía. ¿Cómo era Abel? ¿De qué manera era Abel? Luego, cierto, tienen otro hijo, cierto, que es el sustituto de Abel, para que de él y de ese hijo saliera luego la descendencia en cual Cristo nace. Esto es muy serio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y entonces el Señor aquí, nuestro Dios, nos está enseñando que no solamente es dar la ofrenda, sino la actitud de la ofrenda. La acción de la ofrenda, lo que voy a hacer con la ofrenda. ¿Y qué es lo que es esto? Por eso Pablo, ¿cierto? En Corintios nos dice, nos enseña que debemos preparar, que hemos sido prosperados de la forma, de la manera, que había toda una forma, una manera, porque había que entender algo mucho más profundo, algo mucho mayor. No simplemente es una cuestión de dinero, no es una cuestión simplemente de tiempo, no es una cosa simplemente de evangelizar, no es simplemente de hablar de Cristo. No, es cómo lo hago yo. ¿Cómo lo hago yo? ¿Me entiende? Y esto es muy importante porque luego el Señor se enoja por esto. Que tiene una actitud frente al pueblo y luego lo vamos a leer. Y uno dice, pero ¿por qué se enojó Dios? Y Dios le dice allí, ¿no? ¿Por qué lo hicieron? ¿Ya? Entonces, cada actitud o la actitud de Caín fue totalmente impropia con Dios y hacia los demás. Ahora, si Abel trajo lo mejor, y estas son las cualidades de alguien, trajo lo mejor, se preocupó de su ofrenda, preparó su ofrenda no pensando en sí mismo. Si él hubiese sido comerciante, él deja la mejor oveja, le saca mejor provecho en el mercado y es mejor para él. ¿Me lo entendió? Claro que sí. ¿Pero qué dijo él? Dijo, esto es lo mejor que tengo, sin mancha, sin nada. Nadie le dijo eso a Abel, sino que la actitud de su corazón, entendiendo que era para Dios, dijo, esto es lo que debo hacer, lo mejor es para Dios. ¿Me dice amén? Entonces lo apartó y lo trajo y lo sacrificó. Y listo. Y se terminó el valor del sacrificio, por ejemplo, de ganar. No, él no pensó en eso, sino que simplemente lo hizo, ¿ya? Y eso es algo que debemos tener particularmente en cuenta cada vez que hacemos algo. Y esto no me refiero simplemente a dinero. Cada vez que hacemos algo para Dios, debe ser lo mejor. Aunque yo tenga una capacidad para estar en una situación superior. En lo poco somos fieles, en lo mucho el Señor nos va a poner. ¿Me dice amén? Entonces, eso es interesante cuando nosotros entendemos esto. Una ofrenda que le agradó a Dios, lo mejor. La actitud, ¿cierto? Lo que Dios está viendo allí, lo que Dios va a ver y evalúa, ¿cierto? Lo que en él está, lo que en la persona está. ¿Cuál es el móvil que te mueve a hacer cosas para Dios? ¿Cuáles son los móviles? ¿Ya? Abel simplemente quería agradar a Dios. Y para agradar a Dios, él pensó, humanamente puede ser, pero dijo, Dios es Dios. Él merece lo mejor. ¿Ya? Y seguramente él pensó también que lo mejor era de buena calidad. Lo mejor es lo que le cuesta. Lo mejor hay que darlo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es algo que realmente se debe hacer. Y se debe comprender de esa manera. ¿Ya? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nuestra primer
Nuestra primera acción de pensar cuando ofrendo es cómo lo voy a hacer, cuál es mi actitud, no es cuánto voy a dar. ¿Me dice amén? No es cuánto. Y eso en todas las áreas que usted puede ser elegido, escogido, nombrado, ¿cierto? Para hacer un trabajo específico, usted siempre tendrá que velar que sea lo mejor para el Señor. ¿Me dice amén? Rápidamente, por el tiempo, vamos a dejarlo hasta allí. Vaya conmigo a Génesis, por favor, capítulo 22 ahora. ¿Quién no ha escuchado de este sacrificio, o de esta ofrenda, mejor dicho? ¿Ya? La ofrenda de Isaac, ¿cierto? Por parte de Abraham. 1:3 para que tengamos en cuenta. Capítulo 22 de Génesis, versículo 1 al 3. Aconteció, dice, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y él respondió, ¿qué hizo Dios? Lo probó. ¿Qué hizo Dios? Lo probó. Subraye la palabra ahí, lo probó, o escriba. ¿Ya? Dios no busca otras cosas. Y ese probar es un beneficio para mí. Cada vez que usted se siente, usted dice, soy probado, usted tiene que examinarse para qué Dios lo está haciendo. Y usted va a ganar. Usted va a ganar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Vamos a salir airoso de ahí. Y Abraham entonces, y él respondió, dice, heme aquí. Dijo, aquí estoy, Señor. ¿Ya? Y dijo, toma ahora tu hijo. ¿Pero qué más le dice? Tu único. Tu único. ¿Era el único? No era el único. Claro, tenía a un hijo que le había nacido de una esclava. ¿Ya? Sara le dio solo un hijo. Un único hijo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios había elegido Sara. Mataron a Abel, pero el Señor le dio otro hijo, que vendría, ¿cierto? Ahora viene, se encuentra con un matrimonio que no puede dar hijos. Ella, porque el viejito sí podía. Es ella la que no podía, ¿ya? Pero el Señor lo había escogido. Y entonces por eso recalca la palabra, tu hijo, tu único. No hay otro caso, ¿ya? Wow, estaba muy fuerte ahora. Tu único, Isaac, ¿ya? ¿A quién amas? Cualidades, imagínense, preciosas, ¿ya? Era el único y lo amaba, ¿ya? Vete a tierra entonces de Morea y ofrécelo allí en holocausto o sacrificio o ofrenda, ¿cierto? O por feneo, ¿ya? ¿Cierto? Sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham entonces se levantó muy de mañana y enalboró, ¿cierto?, su asno, que era lo ensilló, y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Que Dios le dijo. ¿Ya? Dios probando a Abraham, pero ¿para qué lo prueba? Es para que Abraham se dé cuenta qué hay dentro de su corazón. ¿Qué piensa él de Dios? ¿Ya? ¿Qué piensa él? ¿De qué manera? ¿Ya? Su confianza, ¿ya? ¿Cierto? Fue producto solamente de un acto. De un acto. No sé qué pasaría por la mente de Abraham hasta el momento en que él habló. Cuando Isaac le preguntó, ¿y a dónde está el becerro? ¿Dónde está el animalito del sacrificio? ¿Dónde está? ¿Ya? Y entonces Abraham solamente lo movió la obediencia.
Cuando Dios te dice algo y tú no entiendes nada, lo primero que tú tienes que hacerle no es entender lo que Dios quiere decirte, es obedecer lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos dicen amén? Claro, es obedecer lo que Dios quiere que tú hagas. No te pongas nunca a reclamar ni a... No, Él te lo dará y Él... Mire, Él es el mejor profesor y puede darnos con pera y manzana lo que Él quiere decirnos. ¿Me dice amén? Pero lo primero que yo debo hacer es obedecer. Como decía Daniel, obediencia. ¿Ya? Obedecer. Que incrementó. Ya Abraham había sido obediente. Le dijo, hey, ven, sígueme. Y salió Abraham. No de la manera como Dios le había dicho, pero salió, lo siguió. Dijo, toma tu esposa. No le dijo, toma tu sobrino. Le dijo, toma tu esposa y sígueme. Porque la familia, para Dios, es el papá, la mamá y los hijos. No los sobrinos. Ay, Dios. ¿Tiene algún sobrino muy amado usted? ¿Entiende? Entonces, de esa forma. Y le dijo, pero ya había habido un acto de obediencia. ¿Ya? Y ahora lo pone, pero entre sus amores. Dios y su hijo. Dios y su hijo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces has sentido que Dios te pide algo y estás Dios y tu hijo? Dios y tu esposa. Dios y tu trabajo. Dios y lo que tú deseas. Dios y lo que tú estás añorando. Dios y lo que tanto le has pedido a Dios. Un día Dios te va a querer dar lo que tú quieres o te lo dará y un día te va a poner a prueba. Si amas más a lo que Él te dio que a Él. Que a Él. Este es un verdadero sacrificio. Esto es una verdadera ofrenda. ¿Ya? Una verdadera ofrenda. Ahora, la pregunta cabe, ¿Dios se complace en sacrificar un niño? Nunca. Nunca. Pero ¿por qué Dios le dijo a Abraham esto y Abraham, por decirlo así, no chistó, no dijo nada? No solamente por un acto de obediencia, sino que bajo la cultura babilónica, los hijos se sacrificaban, se pasaban por el fuego. Ellos tenían esa costumbre allí en Ur de los Caldeos. Vea la historia universal y va a ver que son bárbaros, pero son terribles en eso. Y por eso el Señor después dice en su palabra, cuidado aquel que pase a sus hijos por el fuego. Y en el sur normalmente cuando el niñito se hacía pipí, lo pasaban por el fuego. Así lo hacían. Y eso es... Está todo fuera de norma, menos de Dios. ¿Ya? Así que estas cosas son muy importantes, muy interesantes porque son los condimentos, déjeme decirlo así, son las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando le ofrecemos algo a Dios. Dios reforzó la obediencia de Abraham. Dios desarrolló un carácter más firme en obedecer a Dios. Nunca él tomó en cuenta lo que poseía. Abraham era un tipo rico, de palabra munei, de plata. ¿Me entiende? Tenía criados, tenía siervos, tenía cuanta cosa. Pero nunca fue para él una atadura. Nunca. Y por eso Dios nunca le quitó lo que tenía. Se lo aumentaba. Él salió de Ur de los Caldeos con la mano en los bolsillos. En Harán ya estaba bendecido. En Harán ya estaba bendecido. Todavía no llegaba ni a la tierra prometida. Ya. Pero así es Dios. Diga, así es Dios. Sí, cuando encuentra un corazón que realmente una actitud, un ser, ¿cierto? Que está mirando lo que Él ve, lo que Dios ve, lo que Dios ve, lo que Dios ve. Tú tienes que mirar lo que Dios ve. Dios, hermanos amados, ¿por qué enseñó de la ofrenda? ¿Para qué enseña de los sacrificios? ¿Para qué habla de esto? ¿Por qué nos permite a nosotros dejar, cierto, dentro de nuestra liturgia, cierto, la ofrenda permanente? Cada culto lo hacemos. ¿Para qué? Tiene que haber un motivo, no simplemente juntar dinero. Hay una cosa espiritual, hay una razón más fuerte, hay algo mucho mayor. ¿Ya? Hay algo mucho mayor. Si Dios le estaba enseñando esto, era porque ciertamente Abraham tenía que entender algo que era un misterio hasta aquel entonces. Un misterio. Y ese misterio era Cristo. Cristo revelado. Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya?
Porque de esta manera, ¿cierto? Cuando uno hace un sacrificio, lo entrega, lo da, ofrenda a Dios, uno está pensando en esa ofrenda más. Por eso nosotros hoy día nos acostumbramos y decimos, Cristo dio la mejor ofrenda, así que usted tiene que dar la mejor ofrenda. Pero no entendemos nada. No sabemos por qué tenemos que hacer eso. No lo estudiamos, no lo consideramos. Entonces los pastores nos hemos agarrado críticas del dinero que pedimos y que pedimos. Si el pueblo supiera dar, si el pueblo supiera que cuando da como el sacrificio expuesto delante de Él, y que lo que tú tienes en los bolsillos, lo que tú tienes como valor de dones, de gracia, y tú puedes desarrollarla como el servicio de Cristo, no es nada comparable con lo que Él nos dio, que es Cristo sacrificado y su sangre limpiando nuestros pecados. Eso es un pago incalculable. Y por eso no soy de esos que dice da 10 y el Señor te va a dar 100. Porque si no entiendes que Dios, si tú tienes que darle 10, menos vas a entender cuando Dios te dé 100. Él lo puede hacer, claro que sí. Y no darte 100, darte lo que Él quiere. Pero cuando tú entiendes que tu dar en todo, en tu tiempo, en las cosas que tú tienes, en lo que tú quieres dar, un tiempo de oración. Tienes que darle el mejor tiempo a Dios cuando oras. Ay, me quedo un ratito, no, hermano, no, es que oro en la micro, pastor, porque no tengo tiempo. No, hermano, eso no es darle a Dios la importancia de lo que Dios es. No consideramos entonces lo que Dios hizo. No consideramos lo que Dios hizo. Este es un verdadero sacrificio. ¿Quién de ustedes, de verdad lo pregunto, y por favor piensen un segundo, quién de nosotros daría a su hijo a Dios como somos, como estamos? ¿Cómo estamos? Más aún, preguntándole a un matrimonio, ¿cierto?, que le costó tener su hijo o sus hijos, decirle, sabe, el Señor te pide tus hijos. Y tienes que matarlo. Cuando no hay posibilidad de otro, se había ido todo. ¿Quién le dio el hijo a Abraham? Dios. ¿Quién te da el tiempo? ¿Quién te da todo? ¿Quién te da los recursos? ¿Quién te da esto? ¿Quién te da esto otro? ¿Quién te da? Dios. Dios lo da todo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la ofrenda de Abraham es una ofrenda totalmente de obediencia y de amor hacia Dios. Ninguno es capaz, hermano, ninguno es capaz. Ninguno de nosotros, si no amamos de verdad a Dios, obedecerle de la manera como Él quiere. Y postergar tantas cosas. Postergarnos tantas cosas que otros hombres lo aprovechan en esta tierra. Y que a lo mejor otros nos postergamos simple y sencillamente por Dios. Solamente por Dios. ¿Me dice amén? Tercera ofrenda que tenemos. Vaya conmigo al libro de Levíticos, por favor. Capítulo 7. Versículo 11 al 14 o 15, por allí está. Luego de haber pasado, ¿cierto?, un tiempo, recuerde que esas dos ofrendas que vimos, escúcheme bien, esas dos ofrendas que vimos están antes que la ley. Antes que la ley. Aquí no hay ley con Abel y no hay ley con Abraham. Y Abraham diezmó antes de la ley. Porque en todo Dios sabía, porque Él buscó la generosidad, Él me dio la fuerza, todo. Y aún el rey de Salem, ¿cierto? Rey de paz, vino y le dijo, no, yo no tomo nada. Porque él estaba muy consciente de que Dios lo iba a bendecir siempre. Cuando pasa la ley, hacer una ley, la ofrenda y los diezmos, el Señor entonces enseña, porque Dios determina ahora que el hombre no puede tener una voluntad propia en decisiones que realmente él sabe que no la va a poder tomar. Y entonces lo hace como una regla, como una norma y le pone ley.
Y entonces en estas leyes y en Levítico encontramos una ofrenda que se llama la ofrenda de paz y que está dividida en 3 áreas, a lo menos, dicen estos versículos. Vaya conmigo, por favor. Versículo 11 dice, así que lo que podemos decir es que la ley ratifica, confirma la ofrenda en el tiempo o en un tiempo de gracia también. ¿Ya? Ratifica. La ley está para ratificar y para que al hombre le quede claro lo que Dios quiere que el hombre haga. Dice, y esta es la ley del sacrificio de paz o ofrenda de paz, que se ofrecerá a Dios. ¿A quién se le ofrece el sacrificio? ¿A quién se le da la ofrenda? A Dios, a ninguno más. ¿Ok? Si se ofreciere ofrenda en acción de gracia, primera acción que tiene la ofrenda de paz, una actitud de gratitud. ¿Cómo debe ser tu ofrenda? Con gratitud. ¿Ya? Pablo dice que seas alegre, ¿ya? Que tengas gozo. Aún a pesar de tu propia, ¿cierto?, necesidad económica, cuando Pablo habla allí, ¿cierto?, en segunda de Corintios, ya entre el capítulo 8 y 9, ¿cierto?, le dice y le habla para que realmente tengan las cosas claras, ¿ya? Entonces, mi primera acción debe ser de gratitud. Esta ofrenda era la primera que se le pedía, la que hacía la gente que se acercaba a Dios cuando no había otra. Ahora, ¿ya? ¿Y cómo era esta ofrenda? Dice, y ofrecerá, y ahí está entonces el sacrificio de acción de gracia, torta sin levadura, ¿cierto? Amasadas con aceite, y todo que a toda una cantidad de elementos que hay allí, entendiendo, ¿ya? ¿Cierto? Con torta de pan, leudada presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracia y de paz. Esta era una ofrenda que se hacía, ¿cierto? Y que se ofrecía a través de la actitud de la persona. ¿Por qué? Siempre hay un por qué. El agradecimiento era por todo lo que Dios le había dado. Por todo. Ellos estaban agradecidos de terminar un año y decían, aquí está, Señor, mi ofrenda. Y lo hacían en gratitud. Proveían de ellos en gratitud. No dejaban esto de lado, ¿ya? Si usted va al Salmo 107, va a ver el agradecimiento, cómo ellos ofrecían ofrenda porque habían sido liberados o sacados de Babilonia. ¿Ya? Ese salmo está escrito en ese contexto histórico. ¿Ya? Celebraban el regreso del cautiverio. Por lo tanto, estaban contentos y estaban agradecidos de Dios. Y ofrendaban y hacían ofrenda. Ahora, esto es muy importante porque muchas veces ya nosotros hacemos lo que Dios dice que hagamos, pero no lo hacemos con la actitud correcta. ¿Me dice amén? O sea, no hay que hacer, no hay que parecer, hay que ser. ¿Entiende? Hay que ser agradecido, hay que ser agradecido. ¿Ya? En el Facebook, no sé si alguna vez usted vio, en una ofrenda en una iglesia donde hay morenitos, y van a ofrendar. Claro, a uno le parece algo cómico. Le parece cómico, pero van bailando. Van a ofrendar y van bailando. Sí, van contentos, van con gozo. Incluso creo que se da vuelta y todo. No sé si alguien lo vio en el Facebook. Pero yo que eso. Pero claro, tiene una actitud con todo. Voy a ofrendar, le voy a dar a Dios. Cuando de todo lo que ¿qué necesita Dios de mí? Nada. Pero Él nos da este privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Así que ojalá cuando vengas a ofrendar las siguientes veces, o cuando le ofrendes un tiempo, o cuando le ofrendes, ¿cierto?, tu don, tu gracia a Dios, diga, Señor, aquí estoy, yo te voy a trabajar, yo voy a hacer para ti, habla con gozo, hazlo con alegría, hazlo con actitud de gratitud. ¿Cuántos dicen amén? No te van a pagar nada, no te preocupes, ya tu pago está listo en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Pero hazlo con gozo. Alégrate. Y cuando las cosas difíciles se pongan y cuando las cosas andan mal, la alegría tuya va a permitir que eso no te afecte. Porque el Señor está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, acción de gracia. Gratitud por todo lo que habían recibido. Por todo. ¿Ya? Y ellos no buscaban lo bueno y lo malo. No, ellos sabían. Y había que darle gracias al Señor. ¿Me dice amén? ¿Ya? Versículo 13.
aquí sale las otras dos ofrendas, dice, y de toda la ofrenda presentarás una parte por ofrenda elevada a Jehová y será, cierto, para el sacerdote. Ya, para el sacerdote, que rociará la sangre de los sacrificios. La carne del sacrificio de paz, en acción de gracia, se comerá el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. ¿Me dice amén? Ahora, en el 16 dice, ¿cierto? Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, que a dos ofrendas más, acción de gracia, voto o voluntario, ¿ya? Será comido en el día que ofreciere su sacrificio. Y lo que de él quedare, lo comerán al día siguiente. ¿Se da cuenta usted? Había toda una forma, toda una manera. Había otra gente que hacía voto. Le decía, Señor, contéstame esta petición. Y ellos ofrendaban por esa petición. Ofrendaban, daban un voto. Lo otorgaban, porque de esa manera permitía esta ofrenda de paz. ¿Ya? ¿Cierto? Y lo otro era voluntario. No necesitaba ningún tipo de acción de Dios para hacer su ofrenda. Pero no quiere decir que porque era voluntaria iba a ser menor, iba a ser, cierto, decadente en sus acciones. No, iba a tener todo lo que debía tener la ofrenda para entregársela a Jehová, para dársela al Señor. Así que voluntariamente era la mejor ofrenda en el sentido de que no tengo que tener nada para que me diga, era por amor. Era por amor. Siempre algo voluntario es por amor. ¿Cuántos dicen amén? Siempre la acción será por amor. No porque se lo merece. No, por amor. Ya, por amor. Uno no ama a los hijos porque se merecen ser amados. Uno lo ama porque tiene que amarlo. ¿Cuántos dicen amén? Y nada más. De la misma manera entonces. Entonces, las acciones de esto, esta ofrenda, ¿cierto? De acción de gracia. Si usted encierra todo esto, si usted encierra todas estas tres ofrendas, usted puede ir a Romanos capítulo 5, versículo 1, y leerá conmigo lo que dice acá. Vamos a leerlo, para que usted entienda cuál era la ofrenda de paz. La ofrenda de paz, en el fondo, era estar bien con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Era estar bien con Dios. Era estar de buena manera, dice. Justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Qué tenemos? Paz. ¿Me entiende? Hay una ofrenda que nos da paz. ¿Cuál? La de Cristo. Si dice justificado por Jesús. La ofrenda que me trajo paz a mí. La ofrenda que me hace tener comunión con Dios. La ofrenda que me hace estar en el orden correcto con Dios. El Padre es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra ofrenda de paz. No hay mejor paz que la que podamos tener. Por eso, ¿qué decía Cristo? La paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo. El mundo nos da paz a través de armas, de guardia, de gente que te vigila o gente que te cuida. De casa, ¿cierto? Artesanada, con grandes murallas, con cuanta cosa de seguridad. Eso entiende la gente por paz, por seguridad. Pero no, nosotros no tenemos esa paz ni esa seguridad. No es la que recibimos. La recibimos de otra manera. La recibimos a través de Jesucristo el Señor. ¿O cuántos dicen amén? ¿Qué me separará del amor de Cristo? ¿Qué? Dígame, ¿qué te separará del amor de Cristo? Nada. ¿Por qué? Porque tienes paz con Dios. Estás bien con el Señor. Hay una relación perfecta, adecuada, correcta con Dios por Jesucristo, su Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta ofrenda o esta acción se debe cumplir. ¿Ya? Ana, cuando el Señor le dio a Samuel, usted sabe que Ana no podía tener hijos. Y que oraba y oraba y oraba, ¿cierto? Y no podía. Y ella hizo un voto. Pero hizo un voto de vida. No le ofrendó dinero ni tiempo. No, le ofrendó a su hijo. Se lo trajo a Samuel. Es un voto y lo trajo y le dijo, aquí está, lo que te prometí, aquí está. Y se lo dedicó todo el resto de su vida. Y Samuel es uno de los primeros profetas que tenemos en el Antiguo Testamento. Dígame, ¿ya? Así que,
Entonces esta ofrenda es una relación permanente, correcta, adecuada con Dios. ¿Ya? Si tú estás bien con Dios, todas las cosas te van a ayudar para bien. Todo te va a ayudar a bien. ¿Cuántos dicen amén? Todo, hermano. Aunque estés pasando por un valle de sombra, de muerte, de dificultades, aunque te encuentres frente a la vida con muchas situaciones complicadas, enfermedades, ¿cierto? Terminales. No, mira, si estás bien con Dios, todo te va a ayudar a bien. Todo te va, porque le has ofrendado la vida a Él. Todo es de Él. No estás asegurando la familia. No tienes para qué asegurar la familia. Dios ya tiene tu familia. Y quien te dio la familia es Dios. Herencia de Jehová son los hijos. ¿De quién son los hijos? De Jehová. Él se encargará de ello. ¿Cuántos dicen amén? No digo que no dejar, no digo no ahorrar, no digo eso. Pero muchas veces nuestra vida gira en torno a ese tipo de cosas. Esta ofrenda está relacionada con eso, con una relación de Dios. Es una ofrenda de paz. No puedes hacerlo de otra manera. Si tú vinieses el día 31, como lo mencioné hace un rato, ¿ya? Y vinieses con tu acción de gracia y la trajeses, tú tienes que tener la actitud correcta. Tú tienes que estar en paz con Dios. Tú dices, Señor, tú me limpiaste de todos mis pecados. Soy libre de mis pecados, de mi maldad. Quiero servirte. Y este año 2017, haz lo que quieras conmigo. Porque sigo siendo un agradecido de ti. Y Señor, esto es poco, es irrelevante, no tiene relevancia con respecto a lo que tú hiciste por mí. Me has dado tanto que esto simplemente es una muestra de amor hacia ti. Gracias por los amenes. Eso es. No es dar un dinero. No, esto es mucho más profundo. Por eso vuelvo a decir algo que ya he dicho. No entendemos cuando ofrendamos. Traemos lo que queremos traer o lo que decimos podemos traer. Pero nunca tiene una acción mi ofrenda de que sea perfecta, que sea lo mejor que tenga. Mi ofrenda no tiene un motivo de sacrificio porque digo, no, el Señor ya no quiere sacrificio. Pero la ofrenda tenía esa dirección, tenía ese sentir. Porque teníamos que entender lo que hizo Dios, el Padre, por nosotros. Por eso si Abraham no se negó a dar su hijo, Jesucristo no se negó a dar su vida. No se negó a dar su vida. Si lo hizo un mortal, menos lo iba a hacer el Hijo de Dios. No, dijo, que se cumpla lo que tú dices, que se cumpla tu palabra, que se cumpla lo que tiene que cumplirse. Y eso es algo superior y maravilloso. Y en eso estamos entonces. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, hermano, amado de Dios, ¿ya? Y cuando exhorto, no se ponga así como, es que está duro. No. Póngase que esto me está sirviendo. Esto me está haciendo bien. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo, por favor, a Eclesiastés capítulo 5. Porque lo peor que hacemos es lo que justamente el sabio Salomón advierte. Que no hagamos. Que no hagamos. No hagamos esto, por favor. ¿Ya? No lo haga. Cuando fueres a la casa de ¿quién? ¿Te das cuenta tú que la iglesia o el lugar donde está Dios se llama casa de Él? Es casa de Él. Es casa de Dios. Guarda tu pie, no te apresures. ¿Ya? Y acércate más para oír que para ofrendar. Profeneo. Más que para dar. ¿A qué le interesa más a Dios? Que oigas. Para que cuando ofrezcas, hagas lo correcto. Jesucristo le dijo en un momento a la gente, dijo, a ver, ¿tienes problema con tu hermano? Deja la ofrenda ahí, anda y arregla con tu hermano la cosa. ¿Me dice amén? Si esto no. Esto es así, hermano. Esto es así. Uno tiene que ofrendar, cierto que sí. Es mi deseo, mi anhelo, pero hagámoslo de la forma que a Dios le agrada. En que tengamos que ver de alguna manera, cuando yo estoy dando, lo que Cristo hizo por mí. Lo que Cristo hizo por nosotros. Sigo leyendo. No te des prisa con tu boca ni con tu corazón. Se apresure a proferir palabra delante de Dios. Y aquí entonces cuando el sabio dice, hey, cuidado, tus sentimientos te acusan. Tus sentimientos van más a prisa que tus palabras. Tus sentimientos dicen, no, y te pones a ayudarte y le ofreces el cielo y la tierra a Dios. Cuando todo es de Él. Todo es de Él. ¿Me dice amén? Entonces cuidado con nuestros sentimientos. Dominio, carácter de Cristo. Dominio, claro.
Porque Dios está en el cielo, dice, y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz de ¿quién? Yo a esta oración le llamo la oración del tonto, porque de verdad no podemos hacerlo. Si hay alguien que tiene conocimiento, no puede caer en el engaño de sí mismo, porque de la mucha ocupación entonces viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, cuando a Dios haces promesa, no cuando al pastor, ni cuando al hermano, ni cuando a la hermana, no. Cuando a Dios haces promesa, no tardes, ¿en qué dice? En cumplirla. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Cuántos líos tenemos por decir una cosa y que después no podemos cumplir? ¿Cuántas veces tenemos líos? ¿Me entiende? Si usted va a dar, si usted va a ofrendar, si usted va a hacer algo, yo estoy hablando con el Señor, yo trato de que el Señor me dirija, me diga, Señor, yo siempre hago una ofrenda de acción de gracia para mi Dios, estoy muy agradecido. Tenga o no tenga, el Señor sé que me dará para dar. Porque si está puesto en mi corazón de la actitud correcta para darle a Él por mi gratitud al Señor, y sabe que mi corazón está lleno de gratitud por Él, por lo que Él ha hecho este año, mira, yo sé que Dios me dará ese dinero. Y entonces, Señor, ¿qué hago? Lo hago así, lo hago acá. Y converso con Él, porque Dios es más sabio que yo. Además, Él sabe cuánto voy a tener y cuánto no voy a tener. ¿Cuánto dicen amén? Entonces mis promesas están dadas, no en el tiempo mío, en el tiempo del Señor. En la fuerza de Dios. No en la capacidad de mi sueldo, no en la capacidad de mi tiempo, no en la capacidad de mi don. No, en el Señor. En Él. Él sabe las cosas. ¿Me dice amén? Mejor es entonces no prometer porque no vamos a cumplir. Versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar. ¿Qué nos hace pecar? La boca. No digas delante del ángel que fue ignorancia. Eso es la justificación, ¿no? Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de sus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades, ¿ya? Y las muchas palabras, mas tú. Y esto es lo mejor. Cuando yo voy a darle algo a Dios, debo temer a Dios. Señor, yo quiero que mi ofrenda sea grata delante de ti. Yo quiero que, si soy maestro de la escuela bíblica, quiero que eso sea lo mejor. Si yo soy un maestro de los niños, quiero que sea lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Que tengo que temer a Dios. No a lo que me va a decir el que está sobre mí. No al líder que... No. Tengo que temer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo le estoy ofrendando mi tiempo, le estoy ofrendando mejor mi fuerza, le estoy ofrendando mejor mi dinero, pero se lo estoy haciendo a Dios. Sé que veo hombres, sé que veo al pastor, sé que veo las cosas. Sé, lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Pero todo esto, a Dios se le ocurrió que nosotros ofrendásemos. A Dios no hay otro ser. No hay, la Biblia sale la ofrenda. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Me dice amén? Ya. Ahora, y voy. Me quedan un poquito minutos. Malaquías, por favor. Capítulo 1, versículo 6. Malaquías. ¿Por qué Dios se enojó tanto en el capítulo 3? ¿Por qué Dios sabía? Si no entendíamos esto, que es algo tan material, tan de hacer cosas, tan de dar. Si no entendíamos esto, no podíamos entender la ofrenda que Él iba a dar. No podíamos entenderlo. Entonces, el pueblo judío, usted sabe que no conoció la visitación de Cristo en su tiempo. No se dio cuenta de lo que estaba pasando. Porque dejó de hacer. Porque estas son figuras de lo que Dios iba a hacer en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que entender. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor,
¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, a nosotros, los pastores, que menospreciáis su nombre, mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y aquí sale la palabra profeneo. El que ofrecéis, el que ofrendás, ¿cierto? Sobre mi altar pan inmundo. Y decís, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso te agradará a ti o te será acepto? Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tengan piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Se da cuenta usted? El Señor se pone en el lado humano y dice, a ver, tú que estás haciendo eso conmigo, ¿no soy yo digno de que soy tu padre y el que te da todo? Que tú me des lo correcto. Anda donde tu padre, voy, regálale 1,000 pesos. Y dile, papá, aguántate todo eso con el mes. O no, si, hola papá, listo, y tú te vas. Porque así es el tiempo que le diste a tu padre. Es como darle el tiempo a Dios y decir, oh, ya, listo, me voy. No, total, todos los cultos. ¿Para qué ir a todos los cultos? Si no importa, da lo mismo. No. ¿Cuál es tu tiempo de calidad? ¿Cómo está tu calidad con Dios? Esa es una ofrenda, hermano. El venir aquí, el que tú estés aquí, es ofrendar a Dios. Tu tiempo, tu adoración. ¿Ve que no entendemos por qué ofrendamos? Creemos que es pasar acá adelante y poner un billetito. Esto es mucho más grande que eso. ¿Me dice amén? Por eso se enojó Dios. Y no le dijo cosa dulce. Le dijo, me habéis robado. Y robarle a Dios, hermano, es un delito capital. Al hombre podemos burlar. Hay ladrones que burlan la justicia. Pero a Dios no. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vuelvo a Hebreo. Y quiero terminar. Había mucho más que decir, pero creo que el tiempo no me da. Y no quiero abusar de eso. (8:3) antes del 9. Hebreo 8:3. Vamos a ver varios versículos acá, antes de allí. Dice así: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar, ¿qué dice? Ofrenda y sacrificio. Porque el sacrificio era una ofrenda. Por lo cual es necesario que también ¿quién es este? El sumo sacerdote, muy bien, ¿ya? ¿Cierto? tenga algo que ofrecer, que ofrendar, que dar, profeneo. Algo que ser. Era la condición de un sumo sacerdote. ¿Ya? Pero el Señor tenía algo superior, algo mayor. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es de verdad nosotros. ¿Qué ofrenda tenía Jesús? ¿Qué ofrenda como sumo sacerdote tenía Él? Versículo 14 del capítulo 9. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció, profeneo, a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios? ¿Se da cuenta? Que una ofrenda, ¿cierto? Es la que me enseñó o la que me enseña a servir al Dios vivo. Una ofrenda. Por eso Dios da aún algo para que siembres, para que tengas. Te da fuerza para tu trabajo, te da fuerza en el tiempo, te da fuerza en medio de la dificultad de tu enfermedad, te da fuerza para que aún allí sigas sirviéndole a Dios. No importa cuán terrible sea lo que estés viviendo. Tú eres la ofrenda para Él. No son las pertenencias tuyas.
Ni aunque le regalamos la casa al Señor, ni aunque trajésemos como lo hicieron en el antiguo, en cuanto a la iglesia primitiva, traer nuestras posesiones delante de Dios. No es nada considerable si no lo hacemos con la actitud correcta. Si no tenemos una ofrenda de paz con Dios, si no tenemos la actitud correcta de Abel, si no tenemos el motivo de sacrificio como Abraham, si no tenemos una tendencia de voto, de cumplir lo que le hemos dicho a Dios como Ana. ¿Qué hablar de la viuda, hermanos? ¿Dónde estaba la viuda? ¿Dónde estaba la viuda? ¿Dónde se puso Jesús a mirar a la gente? Pero no miraba lo que echaba, miraba el corazón de ellos. ¿Dónde estaba? En el lugar de las ofrendas. ¿Qué diría la iglesia hoy día que no quiere dar? ¿Qué diría la gente que no le gusta que le pidan dinero? ¿Qué le diría a Jesús? ¿Qué le diría? ¿Que también sería interesado en el dinero? No hemos entendido el sacrificio de Jesús. Por eso hablé de esto. No para que usted ofrende más. Ni me he quejado nunca delante de ustedes que ustedes no ofrendan. No. Creo que mi responsabilidad es que usted lo haga mejor. Y cada día mejor. Y eso es lo que me lleva a hablar en este tiempo de identidad con Cristo, de esto. Nada más. Y que ciertamente por obediencia y amor usted le va a creer a Él. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es maravilloso. Y entonces terminamos con lo que ya hemos leído. Porque entró entonces Cristo en el santuario, hecho de mano, figura del verdadero, 9:24. Sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Se ofreció, entró hacia dentro. Eso es lo que significa hacia, entregarse, vaciarse en otro. Y eso es lo que Dios hizo. ¿Sabe? El mismo Dios, ya, el mismo Dios proveyó el cordero. Como el sumo sacerdote de toda la tierra, Él proveyó el cordero. Porque Juan lo declara, ¿cierto? En su evangelio dice: he aquí el cordero de la familia Pérez. No, dijo: he aquí el cordero de Dios. He aquí el cordero de Dios. Dios mismo. Por eso los sumos sacerdotes, si tenían algo que ofrecer de sí mismos, no era porque ellos iban a ser santos e inmaculados, no. Porque diríamos en buen chileno: ay, 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 de aquel que estaba mal. No salía vivo de la presencia de Dios. No saldría vivo de allí. Hermanos amados, si nuestra ofrenda hoy día fuese de alguna manera reflejo de cómo estamos con Dios, creo que estaríamos lejos a lo mejor de encontrar algo que sea y que llene perfectamente nuestros corazones. Pero sabe, Dios es misericordioso. Y si nos ha enseñado hoy día a hacerlo, es para que lo hagamos cada vez mejor. Cada vez mejor. No te culpo por no saberlo, pero sí cúlpate luego cuando no lo hagas correctamente, cuando ya lo sabes. Cuando pudiendo dar más, das menos. En todo sentido, no me estoy refiriendo simplemente a billete. En todo sentido. Cuando a lo mejor pudieras quitarle un poco de descanso a tu cuerpo y leer la Escritura. Darte un tiempo para estar con Él en la intimidad. Venir a la iglesia aún cuando tu cuerpo a veces te dice que no. Y tomar fuerza del Altísimo para seguir adelante. Sí, tenemos que aprender mucho. Y el que habla tiene que seguir aprendiendo también. Que Dios te bendiga en esta hora. Que el Señor llene tu corazón. No hagas el bien a otro sin hacerte primero tú el bien a ti mismo. Y el bien a ti mismo es hacer lo mejor para Dios correctamente. Correctamente. Eso es lo mejor que necesitamos. A veces somos mejores que Dios. Somos más misericordiosos que Dios. Cuando Dios dice: preocúpate de ti mismo, para que de esa manera hagas lo mejor, lo más adecuado, lo correcto. ¿Cuántos dicen amén? Si ciertamente Pablo le dijo a Timoteo: haz obra de evangelista, pero no le dejó en claro
cuídate de ti misma, ¿cierto? Y eso es lo mejor, para luego entonces hacer correctamente las cosas. Y que nunca la palabra, cuando se complique, es porque ciertamente no lo estamos haciendo correctamente. Que Dios te bendiga en esta hora. ¿Qué tal si te pones de pie? Le das gracias al Señor. Le das gracias a Dios. ¿Por qué no vienes? Ven, hijo, ven. Sí, venga, ven. Sí, tú. Es que se me olvida tu nombre. ¿Qué tal, Señor, si hacemos una ofrenda hoy día? Gracias porque usted entendió. ¿Qué tal si hacemos una ofrenda hoy día? Sí, hacer una ofrenda. No estoy hablando de dinero, hermano. No. Usted no quiere decir amén porque dice, ¿cuánto me van a pedir? No. Porque todo lo tiene allí. Siempre es plata. No es plata. Mi hermano tiene cáncer. ¿Qué tal si ofrendamos una oración al Señor con calidad de tiempo? Si le decimos algunas palabras a Dios para que Dios tenga misericordia de Él como la ha tenido de todos nosotros. A Él le plació que nuestro hermano viviera lo que está viviendo. Pero sé que Dios es grande. Y a lo mejor es para afiatar y para reforzar su fe, su confianza en el Señor. Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. ¿Ya? Y vamos a orar al Señor. ¿Por qué no pasas, hija? Y sus hijos también, si quieren venir. Vamos a orar al Señor. Aleluya. ¿Hemos visto milagros aquí? Claro que hemos visto milagros. Y lo seguiremos viendo, hermano. ¿Ya? Cristian está pronto a casarse. El chico que tenía cáncer. Y a hacer su vida de manera amando a Dios. Si el Señor nos permite la vida es por algo. Y si Él nos quiere llevar también es por algo. Él, en su absoluta voluntad, es lo mejor. ¿Quisiéramos irnos? No, porque este es un varón joven. Tiene una familia todavía, una linda esposa. Le conozco muchos años. Y conozco su servicio, su deseo de hacer las cosas para Dios. Así que vamos a orar. Extiende tu mano. Dile, Señor, cuál ofrenda recibe mis palabras. Cuál paz que tú me has dado por Jesucristo tu Hijo. No puedo hablarte de otra manera. Porque por Jesús me has dado el privilegio de hablarte, Dios. Has hecho amistad entre tú y yo, Cristo el Señor. Por eso en esta hora, Señor, conforme a tu palabra, como dice, ponemos las manos sobre los enfermos. No porque hay algo en nosotros, sino por un acto de obediencia a tu palabra. No porque hay poder que venga de nosotros, que brote de nosotros. Es un poder tuyo, Señor. Tú puedes sanar este cáncer de piel. En el nombre de Jesús. Tú puedes restaurar toda célula cancerígena. Tú puedes restaurar este cuerpo, Dios. Este cuerpo puede ver tu gloria como un día la verá eternamente y para siempre. Pero hoy día en esta tierra, Señor, es tiempo de tu gloria. Es tiempo de tu gloria, Señor. Padre, yo bendigo a este varón, este hombre, este padre, este esposo. Lo bendigo, Señor. Que tú proveas para él la sanidad de lo alto. Cristo, allí en la cruz del Calvario, según nos explica Isaías, por su llaga nuestras enfermedades fueron curadas, sanadas, determinada por esa ofrenda de sacrificio vivo, santo y agradable que te plació a ti, Señor. Padre, Jesucristo sea glorificado, sea exaltado, Dios, una vez más, porque veremos, Señor, la sanidad, el milagro de la sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo. Señor, tócale de la mollera hasta la planta de los pies. Su piel, Señor, se rejuvenezca. Oh Dios, oh Dios, Padre, lo hiciste con Amán, ¿por qué no hacer una piel nueva, Dios? Solo creerte, Dios,
Solo creerte, Dios, que en la cruz del Calvario tu sangre nos da también el privilegio de ser sanados bajo el poder tuyo, Señor. Bajo el poder tuyo, Espíritu Santo. Llénalo, Jesús, ahora. Tu poder, Señor, tu gracia y la unción del Espíritu Santo te llene ahora, Padre. Dale gracias, alábale. Oh, iglesia, vamos, intercede, ruegas, supliquemos, clamamos a ti, Señor, al Dios del cielo. Clamamos al Dios del cielo. Clamamos al eterno yo soy. Clamamos al dueño de la vida, al que tiene el poder sobre la muerte y la vida. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Dios, se ha hecho ahora bajo el poder tuyo, ahora bajo. Y esta vida sea una ofrenda para ti, Señor, sea una ofrenda de vida para ti, y en todo lo que Él haga te agrade a ti, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Oh, te adoramos, Jesús. Alabamos tu nombre, Padre. Gracias. Gracias. Dale gracias ahora al Señor. Él lo hace, Jesús. Él lo hace, Jesús. Veremos tu gloria, Señor, sobre esta familia, sobre sus hijos, sobre su esposa. Veremos tu gloria, Jesús. Veremos la gratitud de ellos, Señor. Veremos el gozo de ellos cumplido, Dios. Dale un padre por muchos años más a estos hijos. Dale un esposo a esta mujer por muchos años más, Señor. Padre, gracias. Oh, Dios, a ti te damos toda gloria y honra, Dios. Sí, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Sí, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Solo en ti estoy completo. Creo que es todo para mí. Cristo, te anhelo a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oh, Espíritu Santo, gracias. Damos gracias y te alabamos, Sostienes mis momentos. Sí, Señor, gracias porque hay paz. Calmas mi Gracias porque hay gratitud, Dios mío. tempestad. Gracias, Señor, Cruzas porque queremos vivir para ti de la mejor manera. Hacerlo para ti, Jesús. Sí, Dios. Gracias, Jesús. Confío en ti. Sí, Señor. Confiamos, confío Yo en ti. Aleluya, Creo en sí, ti, Dios. Señor.
va a hacer. Cristo lo va a hacer. Él lo ha hecho en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Dale un buen aplauso a Cristo, el Señor. Gracias. Aleluya. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdona